Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Calamidad. En este que es nuestro episodio número 56. Cada vez vamos más cerca del 60. Hola Caco, ¿cómo estás? Oye, qué impresionante. Hola, hermana. Hola, escuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo se nos ha pasado la cantidad De episodios, sí. de episodios? Bueno, por supuesto que llevamos este número por la cantidad por los especiales que hemos hecho, sobre todo los especiales de Halloween, que fueron varios, porque en rigor deberíamos tener menos de 54, pues si tenemos un episodio semanal y empezamos en marzo más encima. O sea, deberíamos llevar unos 40 y tantos, yo creo. Claro, si es que no hubiésemos hecho especiales, exactamente. Claro, sí. Pero no importa, está bien. No importa, who cares. Exactamente. Bueno, además, vimos, no sé que esta semana salieron como todos estos resúmenes que te tira Spotify. Sí. Y salió, por supuesto, el del Martes de Calamidad, y igual tuvimos sorpresas, como que hay mucha más gente de la que yo pensé que nos tenía como podcast de elección. Como podcast de cabecera. Porque además, como yo entiendo, la gente en general no comenta, porque qué paja. Claro. Ahora, si quieren hacerlo, por supuesto, bienvenido. Pero entonces uno no tiene como un feedback de cuánta gente te escucha, porque perfectamente podríamos ser nosotras dos, más el Gonza, que siempre me ha dicho que nos escucha, no sé, y alguien más. Ahora, igual uno en las métricas del Spotify te sale cuántas personas o cuántas veces se ha escuchado un determinado episodio, y ahí en general también teníamos escuchas, pero claro, pues nos salió esta cuestión que teníamos 56 personas que nos tenían dentro de sus top 10 de podcast. Eran como 46 o algo así que nos tenían entre sus 5 primeros, y como que para 19 personas somos como su podcast número 1. ¿Cachai? Ahora, así que, también hay que tener en cuenta que no es por bajarnos el pelo, por supuesto, pero ponte tú, yo no escucho podcast, el único podcast que tengo en mi Spotify es el nuestro, entonces claro, me toma a mí como persona anexa, no como la creadora del podcast, ¿cachai? Pues imagínate que a mí también, pero somos dos, po. Claro, exacto. Y por eso te digo, imagínate que la otra, no sé, es la Sami. Pero es un máximo de 3. En el peor de los casos hay 16 personas más que nos tienen como su podcast número 1. Qué maravilla, y qué hermoso. 53 que no tienen. Que claro, que para como los grandes podcasts, como los que salen en los rankings y todo, puede ser nada, pero para nosotros que somos dos hijos de vecinos que nos conocen en nuestras casas, básicamente. De hecho, el otro día estaba viendo que salieron el Copihue de Oro. ¿Ya? Y que el mejor podcast había ganado uno que se llama Tomás debe morir. Tomás va a morir. Tomás va a morir. Es que yo no tengo idea de qué trata ni nada. No, yo lo cacho. Nunca lo he escuchado, pero lo cacho. Ahí yo dije, algún día nosotros vamos a estar nominadas con Copihue de Oro como mejor podcast. Lo decreto. Lo digo, aunque sean de años más, no importa, pero lo decreto. No importa, lo que uno se demore es el que ocurra. ¿Sabes qué? Yo prefiero que mejor nos inviten, no sé, a las Halloween Horror Nights. Pero absolutamente. Como podcast latinoamericano de terror. Claro, no por nada, totalmente, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. O sea, o que nos inviten a entrevistar a Pedrito Pascal, también, feliz. Ni siquiera con que nos inviten a las avant premier de las películas de terror, ya quedo feliz, sí, es verdad. Ya, vamos entonces todo con las horror news de esta semana. Ya. La primera noticia es que se estrenó ya la nueva Fainata, o sea, la Fainata, sí. Five Nights at Freddy. Oye, yo sé que la Samara lo ama y menos mal que no esté aquí al lado mío porque te llegaría un solo guate, pero debe ser tan mala, señor Santos, si la primera ya es mala, esta debe ser horrenda. Lo que pasa es que le ha ido muy mal con la crítica, muy mal, o sea, tiene como 15%. No, perdóname, tiene 12%, 12, porque yo quedé impactada y yo dije, pero 12, tatita Dios. Pero espérate, con el público tiene 89. Sí, po, es demasiado dispar, es que yo creo que no es solamente fans. Mira, yo básicamente estoy usando esta noticia como una excusa para hablar de estas películas en donde hay una distancia como muy insalvable, demasiado llamativa, entre lo que hace la crítica especializada y la percepción que tenemos todo el resto de personas que no somos crítica con muchas películas. Ya,
para ser totalmente sinceros, existen estas películas donde la crítica le gusta y a las personas también. Esas son bacanas, son películas buenas, de frente. Y también está al revés, películas donde la crítica las encuentra pésimas y la gente también, y es una película cerradamente mala. Claro. Ahora, pero a veces se producen, y no son pocas veces esta dicotomía que la crítica las encuentra muy malas y la gente muy buena, o al revés, que la crítica las encuentra muy buenas y la gente las encuentra malas. Claro. ¿Cachai? Se da esa situación. ¿Sabes dónde me pasa a mí? Que yo de hecho le alego harto a mis alumnos en las pruebas orales y las pruebas escritas. O sea, un montón de... Porque a veces en la prueba escrita se sacan un 1,5 y en la prueba oral un 6. Entonces digo, ¿cómo es posible que te saqué un 1,5 en una prueba escrita y un 6 en una prueba oral? O sea, en verdad, porque ya, puede que caché un par de cosas, pero en verdad no logro entender cómo es tan dispar tu nota, porque en general, si te sacáis un 4 en el examen oral y un 3 en la escrita, ya está más cerca. Pero un 1,5 y un 6... Sí, es raro. Es raro porque quiere decir que no sabe en el escrito, en el fondo no sabe armar frases, no sabe nada, pero cuando te las hablan, sí logran hacer. Exactamente. Esa es la única explicación coherente que yo encuentro. Que vamos a encontrar probablemente una explicación coherente a esto lo que pasó con Fainata. Es que, ¿cachai? Que yo, en general, cuando pasa esta situación de una diferencia tan grande entre los que opinan los sectores especializados con los que no, yo como que he encontrado puntos en común. Mira, normalmente cuando la crítica encuentra una película muy mala y la gente la encuentra buena es porque es una película entretenida. Es nada más que entretenida, que le puede faltar guión, que tiene personajes tontos, que puede que tenga malas actuaciones incluso, que le falta profundidad si queréis, pero que lo pasáis bien. Lo pasáis bien. Claro. Eso es lo que tiene, o sea que esta la Fainata, probablemente entretenida para la gente que la va a ver. Sí, totalmente. ¿Cachai? Ahora, yo en verdad con la 1 ni siquiera me entretuve. O sea, sí. No, igual, a todo esto quiero hacer la aclaración de que nosotros le decimos Fainata, porque... Creo que lo dijimos alguna vez, pero dale. No sé, pero no sé si lo dijimos alguna vez. Pero la película, bueno, como ustedes saben, se llama Five Nights at Freddy's, que es de una pizzería que se llama Freddy. Entonces, Five Nights at Freddy's, como 5 noches donde Freddy. Donde Freddy. Pero bueno, cuando empezó todo este auge de Five Nights, por a través de un juego, que era un juego internet, ¿cierto? Sí. Un juego, mis niños eran muy chiquititos. Y el más fanático era el Pancho, que en esa época haber tenido unos, no sé, debe ser más chico que los tuyos, 6, 7 años. O sea, prueba del descriterio, una vez más que tienes como madre, porque los 6 años. Prueba del descriterio, por supuesto. Bueno, el Pancho muy fanático, y él se refería a Five Nights at Freddy's como Five Nata Freddy. Entonces, por supuesto, nosotros quedó pero para la historia, y hasta el día de hoy, que ya son mucho más grandes, y que ya ya es película incluso, no es Five Nights, o Freddy, ni siquiera es Fainata. Por eso es Fainata. Sí, es Fainata. Sí. Ahora, cuando se da la situación inversa, que en el fondo la crítica encuentra muy buena una película, pero la gente no, es porque normalmente es una película fome. Buena, pero fome. Porque aburrida, ¿cachai? Ahora, en el amplio espectro, ¿cachai? Por ponerle una manera muy amplia, ¿cierto? Una película que tiene profundidad, que entrega mensajes, meticulosa, que está bien actuada, que está bien armada, pero que requiere mucha concentración e involucramiento por parte de la gente. Y como dice mucha gente, son lentas. ¿Sabéis con cuál me pasó? Que de hecho se llevó todos los premios el año pasado, The Brutalist. Le encontré fome. Ay, pero, es que es una película fome. Pero por Dios, pero señor. Pero por Dios, señor. Yo la veía y sí, y la actuación del gallo es fabulosa y todo lo que, siendo que yo soy muy fan de Adrien Brody. Pero la película la encontré infumable, de verdad que yo decía, que no termina esto, por favor. Sí, porque requiere que tengáis mucho, como me dicen los gringos, engagement con los personajes, que te metáis tanto en la historia que la sintáis más o menos propia. Entonces, si no lo lográis, es latera, po. Claro. Es fome. Ponte tú, a mí me ha pasado la cosa inversa, como la que dijimos con Fainata. El año pasado, a esta misma época, la de Navidad, salió en Amazon una película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero salía el Chris Evans y salía La Roca. Y el J.K. Simmons, como un santa. Ya, no la he visto, pero ya. Y la crítica la trató que era... Pero a mí me salieron videos que era lo peor que se había hecho en el año. O sea, pésima. Era, no la vean, es lo más malo que hay. Y yo porfía la vi, po. Claro. Y es súper entretenida. ¿Cachai? Es súper entretenida. Y de hecho, cuando hablé de esta película en el TikTok,
mucha gente me respondía como, hoy, pero yo la pasé regio, un loco me puso, no tiene nada que envidiarle a las de Marvel en cuanto a efectos especiales, y sí, se pasaba bien viéndola, ¿cachai? O ponte tú la película de Mario, las Minecraft, que también son películas que tienen mala crítica, pero que la rompen en taquilla, ¿cachai? Y no es porque solamente la van a ver los fans, es porque se corre la voz de que son películas entretenidas. Claro. Al revés, en cambio, ponte tú películas que uno sabe que son buenas, que a nosotros nos parecen buenas, pero no tienen buena calificación por parte del público, por ejemplo, The Witch, del Robert Eggers, claro. Porque es una película que es súper pausada y que en el fondo, como dice mi papá, hablan mucho. De que mi papá tiene esa expresión para referirse cuando las películas tienen mucho más diálogo que acción, hablan mucho. Claro. Pero a nosotras dos nos gusta The Witch, nos gusta mucho La Bruja. ¿Cachai? Así que yo lo que creo, y no es una postura como en el sentido de que onda la gente, que no es capaz de concentrarse y que ven puras leceras. Yo creo que hay gente que usa el cine como escape de la realidad y quiere ver cosas entretenidas. O sea, yo creo que hay un público que no le interesa ver cosas sesudas, que no les interesa ver cosas profundas, quiere entretenerse nomás con el cine. Ya, porque ya la vida es suficientemente difícil a veces, entonces tampoco quería meterte al cine a ver problemas. Y quieren ver películas entretenidas, y hay muchas películas que la crítica no encuentra buena, que las encuentra que son muy, no sé, pues muy simples, que no tienen profundidad, pero que hacen lo suficiente para entretener a la gente. Y yo creo que esas películas igual son bacanas. A mí me encantan las películas entretenidas. Si son buenas, mejor aún. Sí, o sea, you're preaching to the choir, o sea... Aquí en más que mí, que yo siempre he dicho, y que lo da ni vergüenza, que yo amo las películas de la Adam Sandler, excepto la gemela, que es la contemporánea. Pero en general las películas de la Adam Sandler a mí me encantan y todo el mundo las encuentra podridas. Y ponte tú, a mí en lo particular no me gustan las Rápido y Furioso, pero entiendo por qué le gustan a tanta gente. Claro, tal. ¿Cachai? Sí. Uno entiende por qué gustan. Bueno, y por supuesto no hay que dejar afuera las tremendísimas Sharknado. Claro. Pero es que es la descripción de película mala, pero es un hitazo. Claro, po. Sí. Ya. Pasamos entonces ahora a la segunda horror news, y es que se va a revivir la franquicia de Actividad Paranormal. Ya. ¿Sabías eso? ¿A ti te gustaron las Actividades Paranormal? Yo vi una nomás. Solamente la primera, la única que me ha gustado. Las demás van en baja, pero... ¿Cuántas hay? ¿Como 6, creo que hay? No te caco, yo decía 3, a todo reventar. Sí, hay caleta. La verdad es que, claro, hay 4 originales. Después venía así como la 0, después el regreso, después el vecino. No, hay caleta. La vieja que vende el pan. Claro, exactamente. La vieja que vende el pan, el tongo, uy, pero hay caleta, exactamente. No, yo a todo reventar daba 3, porque yo vi la 1, supe que existía una 2, y como para redondear la cifra dije, debe haber una 3. Y nada más. Sí. No sabía que habían tantas. Bueno, el tema es que él va a ser James Wan, Actividad Paranormal, porque él se reconoce un gran fan de la franquicia. Yo creo que es más fan como de las primeras. Y en una entrevista dijo que él la va a hacer de nuevo y que quiere como aportar a la franquicia, porque en el fondo se van a hacer a través de Blumhouse, las nuevas Actividad Paranormal. Así que, bueno, habrá que ver. ¿Pero va a ser un remake? ¿O va a ser no como una adaptación a estas cuestiones que están saliendo ahora? No tengo idea. Como que va a revivir la franquicia. Esa es la noticia. No te sabría decir más. Bueno, y la última noticia, que ya no es horror news, pero yo creo que igual, dado que nuestro podcast es de cine, necesitamos comentar. No sé si viste ayer que salió el anuncio como oficial que Netflix va a comprar Warner. Yo pensé que la había comprado ya. No, la va a comprar por más de $80,000 millones. El tema es que esto para la industria significa como un terremoto así gigantesco, y ya incluso el sindicato de actores, el sindicato de guionistas y muchos de estos están anunciando movilizaciones para frenar la compra, como que se quiere llevar la cuestión frente al tribunal antimonopolio. O sea, está quedando la Super Fox, de verdad que está quedando la Super Fox. Pero ¿y por qué? No entiendo por qué tanto, porque, o sea, yo sé que si Netflix me imagino comprar a Warner, HBO se queda sin la mitad del catálogo. Es que mira, es que eso es lo importante. Yo creo que hay que cachar primero que Warner no es solamente Warner, es muchas más cosas, entre otras cosas HBO.
Claro. ¿Ya? Warner es HBO, o sea, Netflix al comprarse Warner se está comprando HBO. Claro. Entonces lo que hay gente que dice, bueno, HBO va a seguir como plataforma o ya no va a existir HBO. ¿Cachai? Lo que pasa es que, a ver, Netflix, yo creo que lo que está haciendo se está comprando el catálogo de películas y series más grandes que existe. Fuera de ellos mismos, ¿cachai? Sí, sí, más incluso que Amazon. Pero el punto que en el fondo está haciendo como temblar a la industria es quién es quien está comprando. O sea, primero les molesta mucho esto de como que se están formando estos monopolios. Cuando Disney se compró la Fox, yo también me acuerdo que hubieron reclamos. Sí. Entonces, ahora que Netflix se compre Warner, te vaya a quedar con dos actores, digamos, porque Amazon y Apple van a quedar casi como outsiders. Claro. El punto que hace como temblar a la industria es que a la industria cinematográfica, sobre todo, no le gusta Netflix. Ya, claro. No es casualidad que Netflix nunca se haya ganado la película, el Oscar a Mejor Película. Claro. ¿Cachai? No es casualidad, porque podría habérselo ganado. O sea, el año en que se lo gana Coda, que fue una cuestión absolutamente inexplicable, que te acordás que anunciaron Mejor Película Coda y todos quedamos como, ¿qué? Sí. ¿Cómo se lo ¿Qué es Coda? Yo ya la había visto, pero... Película que yo ni siquiera he visto todavía. ¿Cachai? La capto perfectamente. Pero ese año, la que supuestamente iba a ganar, por crítica, por todo, era El Poder del Perro, que es de Netflix. Claro. Y no la gana, y al final sacan a este ganador chanta al final, si fue porque, bueno, ¿a quién se la damos ya que no se la queremos dar a Netflix? Porque antes de esa estuvo El Irlandés, pero contra El Irlandés estuvo Parasite, y todos quedamos contentos con que ganara Parasite, sí, claro. Porque era mejor película, ¿cachai? Pero en este año no, po. No había otra, y aún así, no sé, y eso que Jane Campion gana la mejor directora, pero a la película no se la quisieron dar, y es porque es de Netflix, porque el modelo de negocios que tiene Netflix es como anti-hollywoodense, porque no estrena películas en cine. Claro. ¿Cachai? El modelo de negocio de Netflix es que hace cosas para que tú te quedes en tu casa viéndolas. Exacto. Y de hecho, por eso la Academia inventa esta regla chafa en el fondo, de que para poder ser nominado al Oscar la película tiene que ser estrenada en cine. Y claro. Netflix las estrena por una semana. Dice, exacto, ya, bueno, ahí tenéis tu película en 4 cines, pero la estrené. Así que claro. Si tú creéis que es buena, me tenéis que nominar. Además, es una compañía a la que no le gusta el formato físico de venta. Y alguien podrá decir, oye, pero ¿quién compra películas físicas hoy en día? Y sabéis que es un mercado súper grande, yo estuve cachando, y hay mucha gente que sigue comprando películas, en Blu-ray sobre todo. Mira. Y Netflix es algo que no va a hacer. No, claro. ¿Cachai? No es su modelo de negocio, no es lo que quieren hacer. Y además, como que otra cosa que tiene el modelo de negocios de Netflix es que no sé si te has fijado que la sensación que da es que como que su modelo es poner plata en todas partes. Claro. Y esperan a que una de todas esas partes en las que pusieron plata le pegue al palo. Pero financia miles de cuestiones penca, que en realidad, no, sobre todo en películas, que uno dice, oye, esas películas horrendas que hace Netflix, y de repente le pega el palo con una. Claro. Y las series también hace muchísimas series Netflix que duran una temporada y las cancela porque no las vio nadie y no pegaron, pero de repente saca Stranger Things, po. Exacto. Y le pega el palo, y de repente encuentra el juego del calamar y le pega el palo. Claro. Y con eso financia todos los fiascos que ha tirado en el camino. Total, pues cada vez es un daño colateral a fin de cuentas que están dispuestos a asumir. En cambio, el modelo de negocios que tiene HBO, ya que los vamos a poner como plataformas opuestas, es no, pues HBO planea y replanea y superplanea sus series, por ejemplo. Claro. Por eso tiene True Detective, por eso incluso tiene ahora Welcome to Derry, nos gusta, a nosotros no, pero de que es una serie planificada y pensada lo es, y retrasan los estrenos, buscan actores, claro. y es porque en el fondo para HBO es como un trabajo artesanal hacer series. Por eso seguimos Thrones. Y de hecho, si tú te pones a imaginar, como que uno no se imagina que una plataforma como Netflix haga Succession, ponte tú. No, claro. ¿Cachai? No te lo imagináis, como que no es una producción de Netflix, Succession. Exacto. Es no, de HBO. Entonces sí. Lo que se teme es que todo esto vaya a capotar, porque vaya a dejar de existir y que en el fondo Netflix se transforme en uno de los grandes monopolios de la industria, y que toda esta forma, como pongámoslo así, aunque yo no lo creo, superior de hacer televisión y películas, se vaya al hoyo. Pero yo no creo que eso pase, porque pues ya, ponte tú que
que esta compra ocurriera, pero claro, o sea, de igual manera Netflix no haría un Succession, ponte tú. Eso se seguiría siendo pega de HBO, po. Es que eso es lo que no se sabe, si HBO va a desaparecer Ah, o lo va a dejar como una plataforma afuera de Netflix que se va a dedicar a este tipo de series súper bien hechas. claro. ¿Cachai? Ahora, eso es lo que ha dicho Netflix, lo que ha dado a entender que HBO sigue existiendo como lo ha hecho hasta ahora. Claro, Lo va a hacer del holding, digámoslo, Netflix. exacto. Ahora, yo igual a veces siento, porque ha sido, si tú te metís a ex Twitter, ya TikTok y qué sé yo, y sale la gente hablando de esto, tú te das cuenta que la forma en que se discute es un poco basura Netflix versus bacán HBO. Claro. Y para ser súper honesto, yo creo que eso es bien injusto con Netflix, ¿ya? Total, Porque po. en este modelo de negocios que ellos tienen de tirar plata para todas partes a ver qué la chuntan, ha sido Netflix la que nos ha permitido a gente como tú y como yo ver películas de todas partes del mundo, por ejemplo. Claro. Gracias a Netflix. Ay, te fuiste. Indonesia. ¿Me escucháis? Sí, ahí sí que te Ahí quedaste sí. pegado un segundillo. Tú también, así que no sé quién sonó en los escuchas, pero vamos a repetir. Pero lo que les estaba diciendo es que gracias a Netflix nosotros vimos películas de todo el mundo. Y hemos visto polacas, rusas, de Indonesia, de China, de Corea, de Tailandia, de Singapur, Sí, de muchos lugares a los que antes nunca habríamos visto cine. exacto, claro, ¿Cachai? claro. Que uno antes se queda con la película francesa, alemana, Y si es argentina que, incluso, si es y si que. es que no veíais Sí, solamente Hollywood, sí, ¿cachai? Sí. Yo no sé si sin Netflix habríamos conocido el juego del calamar, claro, porque Netflix va a buscar la serie a Corea, exacto. ¿cachai? Y ellos son Claro. los que abren este catálogo de las series y cine coreano, que Que es ahora ya muy es bueno común, además. que ahora ya Claro, es común, pero los que se atreven a ir a decir, oye, ¿qué están haciendo en otras partes del mundo? Es Netflix. exacto. Ya, así que es como un poco injusta yo a veces esa como concepción que tiene mucha gente de que Netflix es cine y serie basura, en cambio HBO es de mejor calidad. Claro, No, yo creo que no. son distintas, sí, y Sí, que son trabajan distintas. distintos y hacen distintos modelos de negocio. Ahora, Exacto. sí yo creo que es preocupante cuando se empiezan a concentrar económicamente mucho las cosas, cuando en el fondo elimináis la competencia. Claro, Porque po. ahora lo que va ¿Qué a hay que hacer quedar, ahí? si ahora efectivamente se concreta la compra, va a quedar Netflix, Disney y Amazon y Apple como por fuera, Como las ¿cachai? hermanas pobres, claro. Como las hermanas pobres, Claro. exactamente. Como las Y, del no, cuartel y de la eso fea nunca en es Betty la bueno para fea. ningún negocio, ¿cachai? Sí. Ah, bueno, y Paramount, pero que también es parte de un holding, Pero Paramount, claro, también son como chiquititas, pues. ¿cachai? Entonces, no, ya que Paramount es más grande, lo que hace es que aquí no ha pegado harto Paramount. Sí, puede ser. Y está además Paramount medio ahí amigui con Amazon, porque tú te das cuenta que tú te metís a Amazon Prime y te ofrece caleta de cuestiones del catálogo Paramount, si las pagáis, sí. Sí. Claro, pero como una tiene la plataforma, se mete en la plataforma. Exactamente. Bueno, Dodo, eso yo diría que quedamos con las horror news que se nos hizo largo, pero yo hallo que si tienes un podcast de cine, aunque sea solo de terror, hay que Sí, comentar era ciertas cosas. necesario, exactamente. Y una noticia chiquitita como por el lado, pero que para nosotros es importante, se terminó la grabación de Spaceballs. ¡Ay, qué maravilla! Así que empieza la postproducción. Hermoso, hermoso lo encuentro. ¿Qué quieres que te diga? Así que vamos a tener Spaceballs prontamente. Maravilloso. Y con Bueno, elenco original. Eso es lo mejor el de elenco todo. original, excepto, por supuesto, John Candy, pero creo que está el hijo de él. Ah, mira, ya, Sí. Bueno, vamos hermoso. con la película que nos convoca entonces Dodo. Vamos. La película que vimos el martes pasado es Shelby Oaks, Sí, ¿ya? Shelby Oaks. Y Que como hace rato que nunca la queríamos ver. la queríamos ver, pero era un caso muy raro, porque al menos en el mío, y creo que en el tuyo también, fue una de las pocas películas que yo me senté a ver cachando, pero cero. De verdad Sí, que no claro. sabía Sí, lo que hace es nada. que estaba en el tintero y la queríamos ver porque estaba dentro de todos los listados de las mejores Mm, películas de terror del año, junto con Bring Her Back, con películas que ya hemos visto. Entonces dijimos, bueno, hay que ver Shelby Oaks. vamos, Claro, y creo que nos claro. falta una que otra, tendría que revisar los listados, creo que nos faltan, pero muy Sí. poquititas. Y claro, nos sentamos así como que pusimos play y dijimos, no sé lo que venimos aquí, pero démosle. Pero de verdad que nada. Y sí, porque yo diría que los listados básicamente son Bring Her Back, Together, Weapons, Companion, que yo la he visto que ha salido en hartas partes, Shelby Oaks,
Así que no sé si nos faltará alguna de las... No sé, yo tampoco se nos falta alguna. Tenéis que buscar ese listado. Sí. Bueno, la cosa es que no cachábamos director, no cachábamos actores, no cachábamos ni de qué se trataba, qué género, qué temática, nada, porque incluso el afiche tampoco daba mucha luz porque es como un afiche oscuro que sale una casa. Y que dice Shelby Oaks. Y que dice Shelby Oaks, que sigue con una pop. Sí. Ahí no cachábamos nada. Ahora, el director además, que es Chris Stuckman, es primera película que hace, es debutante con esta película. Él, eso sí, era crítico de cine en YouTube, así que Caco, ojo, capaz que terminemos dirigiendo algo, ¿no? Mira, nada raro. Sánchez. Sí, Las Calamity. Pero lo que sí nos llamó la atención cuando empezaron a salir los créditos iniciales es que era Mike Flanagan presenta. Claro. Y ahí dijimos, ¿Ese presenta qué es? Porque no es que ponga plata, porque si no saldría como productor. No, yo creo que ese presenta es que es amigo de alguien o sea, lo que presenta es una paletea. Oye, le tengo fe a esta película, véanla. Eso es lo que se me ocurre a mí que él presenta, porque ni siquiera es que escriba algo, que esté en la producción, no es nada. No, es solamente poner tu nombre así como para decir ya, si yo digo que es buena, háganme caso. Claro, porque incluso nosotros nos dedicamos a leer los créditos y efectivamente no es productor, no es guionista, nada, po. Es nada. Puede ser, porque la vio y dijo, ¿cachai? Que esta es buena, véanla. Claro, pues. Es como como ¿cómo se llama este gallo? El Eli Roth, Ajá. que es uno de los mejores amigos de Tarantino. La primera Hostal, que es del Eli Roth, es de Tarantino presenta, pues. Entonces hay mucha gente que cree que Hostal es de Tarantino y yo siempre, por supuesto, corrijo y digo, nah, no es de Tarantino. Pero ponte tú en el Gabinete de Curiosidades, es Guillermo del Toro presenta y de hecho él hace las introducciones de cada uno de los episodios de la serie. Ya, pero ahí está involucrado. Es que ahí da la sensación de que él sí está involucrado. Claro, yo creo que más a lo mejor mandarlo con un cuento desde él, o capaz que él haya elegido los cuentos. Capaz, po. ¿Cachai? Pero no en estas otras cosas que ahora el Mike Flanagan presente es como, no sé. Pero sabes que lo voy a buscar para el próximo martes de calamidad, porque no es primera vez que nos sale el presenta y todavía no concluimos qué significa el presenta. Exactamente. Ya, bueno, vamos a ver entonces qué es Shelby Oaks. Es una película bien particular porque como que va mutando a medida que la película avanza, ¿cierto? En un inicio da la sensación que va a ser una película y después se va como transformando en otra. ¿Por qué? Porque parte con escenas del tipo found footage, en el fondo, que son estas películas como el Blair Witch Project, o la misma que hablamos, Actividad Paranormal, que están hechas a partir de videos, de cámaras caseras. Cámaras caseras, exactamente. ¿Cachai? En donde lo que se sostiene es que alguien encuentra estos videos y los transforma en una película así tal cual como estaban, y por lo tanto tú estás viendo algo que grabó una cámara casera de la vida real. Claro. En Shelby Oaks partimos con el video de una chica que después sabemos que se llama Riley, que está en una pieza de algo que parece ser una cabaña, porque se ve como de madera y se está grabando ella misma. Se ve que están oscuras las ventanas, diciendo estoy muy asustada, tengo mucho miedo, creo que me voy a morir, y en la cabaña suenan unos ruidos así fuertes, y en el fondo la sensación general que le da uno como espectador es que está pasando algo malo en esa cabaña. Claro. No sabemos qué, pero algo pasa. Luego la película avanza y pasa de este solo found footage a ser como un mockumentary, que en el fondo son estas películas que se graban en formato documental, pero no son documentales, sino que nos están mostrando algo de la vida real, pero usan el formato del documental. Y aquí lo que nos están mostrando es que están haciendo un documental de la hermana de esta Riley, que se llama Mia, y donde ella está contando que Riley era una conductora de un programa de YouTube que se llamaba Paranormal Paranoids, que eran 4 chicos que básicamente lo que hacían era ir a lugares encantados, ¿cierto? Lugares embrujados más bien, ¿cierto? Algo muy común en Estados Unidos. Muy común en YouTube si tú te metías a mirar. Sí, es extremadamente común. Hospitales, cárceles, casas, etc. De hecho, nosotros hemos visto varias películas que se tratan de eso, como Gone Jam. Hay muchas películas como de Ghostbusters. Claro, como de Ghostbusters. Bueno, y en
mockumentary, en este documental, Mia nos va contando bueno, que ella a la postre es la protagonista, ¿cierto? De la película. Claro. Nos cuenta que este programa donde estaba su hermana tenía muchísimo éxito, hasta que estos 4 chicos les da por ir a investigar y a conocer Shelby Oaks, que es un pueblo fantasma / maldito. Un pueblo abandonado, sí, en el fondo, en el que pasaron cosas malas y toda la gente que vivía ahí se mandó a cambiar. Y quedó, po. Exacto. Y quedó, y en el fondo se iban a ir a meter como a las instalaciones de este lugar. El tema es que luego de ir a este lugar, los 4 chicos desaparecen. Nunca más nadie sabe nada de ellos. Y, por supuesto, Internet empieza a opinar, como lo hace siempre. Algunos creen que es un fraude, algunos creen que están escondidos, que es una estrategia de marketing, pero otros creen que de verdad se perdieron y se empiezan a formar ahí algunas discusiones. Hasta que encuentran a 3 de los 4 chicos. A los 3 amigos de Riley los encuentran muertos en una cabaña y de Riley nunca más se sabe nada. Claro, está desaparecida. Y este documental se está grabando 12 años o 10 años eran. 8. 8. Era un múltiplo. No, espérate. 12 años. 12 eran años 12, ¿no? Eran 12 años, porque yo te dije que la hermana partía diciendo, llevo 12 años buscando a mi hermana, y decía como, eran 12 años, amiga, ya se pierde la esperanza, pues. Y de hecho, ahí también cachamos que era una película que está ambientada no en el 2025, claro, porque yo estaba aquí con la Sami viéndola y le dije, mira, Sami, la niña se perdió el año que naciste tú. Ya. Porque decía, al principio salía como que era el 2008 o algo así. Ya. Y como que la hermana dice, llevo 12 años, y yo dije, no, pues, si Samita tiene 17, ¿cómo va a ser así la cosa? Pero era como en el 2020, po. Claro, exacto. Claro. Supuestamente 2020. Los hechos ocurrían en el 2020. Claro. El tema es que esta Mia decía que ella efectivamente no se había dado por vencida en buscar a su hermana Riley, dado que los policías, la policía en general, sí había dado caso por casi cerrado, desde que habían encontrado a los otros 3 compañeros muertos. Claro. ¿Ya? Y casi que la daban por muerta ella también. Claro, en el fondo, como que decían, no estaba acá con ellos 3, pero está claro que está muerta, digamos. Claro. Ahora, el tono found footage y el mockumentary es solamente el inicio de la película. Ahora, un inicio largo, ¿cierto? Esta introducción es como de media hora, ¿será? ¿40 minutos? Más o menos. Es súper largo, de una película que además no es larga, dura 97 minutos, es cortita. Exacto. Entonces, es como el primer tercio, es el primer acto de la película que se hace en este formato. Pero después de esto, pasa a ser una película común y corriente. Sí, como una película que conocemos todos. Una película, claro, que cambie el formato, digamos. Cambia el formato a película común. Y bueno, la película es de un tono de terror clásico, bien sobrenatural, pero bien común. También con aspectos de terror psicológico, diría yo, y este típico tipo de terror que es como de atmósfera cargada, que a veces tiene el conjuro de insinuar más que mostrar en muchas partes. Uno se imagina que hay cosas malas, muestran mucha oscuridad, y uno no ve nada, pero bueno, la oscuridad da miedo, y así. Y como que te hacen creer que algo va a aparecer y que no aparece. Sí. Claro, tiene esos como recursos. Ahora, ¿a ti te gustó? No hablamos mucho después, como que yo me fui a acostar. A mí me gustó, sí, no me gustó harto caleta, pero sí, me gustó la verdad me gustó la película, sí. No le siendo, pusimos que no nota. siendo que no es una película original tampoco, pero... Oye, o sea, ¿no le pusimos nota? Sí, le pusimos 6. Ah, ya, 6 de 10. Dijimos 6 de 10, sí, las dos acordamos en 6 de 10. Y la Sami también, creo, porque también la vio con nosotros. Creo que también, sí. Sí, viste, no fue difícil tampoco. No fue difícil. Sí. A mí lo que me pasó con la película es que me gustó mucho el primer acto. Encontré que estaba súper bien hecho, súper bien planteado. A mí de verdad, yo creo que no, porque ustedes no se asustan con nada, pero de verdad me dio como cierto nervio lo que estaba viendo. Esto de la niña que desaparece, que se ve esta cinta donde ella está tan asustada, donde no vemos qué le pasa, pero claramente le pasó algo. Estos gallos que tenían este programa y que yo incluso te decía, pero es que, ¿cómo a alguien se le ocurre meterse a esos lugares así?
y estaba bien montada esa primer Sí. tercio, y yo después sentí que empezó a desinflarse. Total, sí, como que cuando cambió la película normal, como que empezó a Exacto. desinflarse. Cuando Sí. la película empieza a ser una película común, como que es como, ya, pucha, ya lo he visto. Claro. ¿Cachai? No, sin ser mala, sí, eso es cierto, pero como que fue como, esto va a ser como lo de siempre, porque el inicio de verdad que recuerda mucho a The Blair Witch Project o Total, Actividad sí, Paranormal. totalmente. No se hace mala, no se hace aburrida para nada, y yo siento que estábamos las tres interesadas en lo que estaba pasando después, pero ya no era especial. Exacto. Ya no era una película especial. Ahora, para hacer una película debut, yo creo que no está mal. No, para nada. ¿Cachai? Ya hemos hablado además que este año han habido muchos debutantes en el cine de terror y en general han hecho trabajos bastante decentes. Algunos derechamente buenos, como Together, que es un debut también. Claro. Aunque este no está tan bueno como otros, malo no está. Como ya les dijimos, la película juega muchísimo con los recursos tipo el conjuro, la oscuridad, las cosas que se mueven, las cosas que se insinúan, los sonidos, mucho sonido. Mucho no se ve nada de nada, la verdad, pero uno cree que está pasando. Pero sí es cierto que a medida que avanza la película hacia el final se hace mucho más explícita. Vemos cosas que muchas veces no son de muy buena calidad, pero las vemos. Sí, ya no es una película que deja todo a la imaginación. Entonces, en el fondo, es una película que yo siento que está bien pensada, que parte muy bien y que se va desinflando un poco en el camino, pero que como es tan cortita, no alcanza a hacerse mala, que podría haberle pasado si durara, no sé, 2 horas. Porque yo creo que lo más débil que tiene es el último acto, es el tercer acto, cuando en el fondo se resuelve el misterio, ¿cachai? Sí, debería ser lo mejor de todo, po. Es que por cierto que debería hacerlo, o debería ser por último igual de bueno que el inicio. Y de repente Claro. que a veces la parte del medio que hay media mal, uno dice, bueno, pero en fin, porque terminó bueno. Claro, exacto. Pero así yo diría que el tercer acto es lejos el más débil de la película, pero se deja ver y como es corta, no se siente como una pérdida de tiempo, que a veces a nosotros nos pasa esta sensación de como, ay, loco, perdimos 1 hora y media de la vida. Exactamente. Claro. No, está razonable. Está razonable. Bueno, Dodo, ¿vamos con spoilers ahora? Vamos con spoilers, sí, todo el rato. Ya vos tenés que hacer la fanfarria. Vamos ahora con spoilers. Spoilers. Escape si no quieres. Spoiler alert. Escucha, qué ganas de saber con nuestros escuchas fieles que ya comentamos al principio, si cuando no han visto una película escuchan el programa entero o no. A mí me causa. Hay solamente que preguntar, pues lo voy a dejar escrito en el Insta también. Eso. A ver si... Y habíamos prometido un saludo al Gonza que me mostró que él estaba, que nosotros estábamos dentro de su top 5 de podcast. Estupendo. Saludos, Gonza, entonces. Saludos, Gonza. Gracias por ser nuestro más fiel escucha. Uno de nuestros más fieles escucha, exacto. Bueno, vamos a ver con spoilers ahora Shelby Oaks. El fin del primer acto, digámoslo así, de esta parte que nos gustó mucho, que es donde termina el documental y el found footage, es impactante porque llega una persona a la casa de la mía, un hombre, que le dice un mensaje muy misterioso, claro, que se veía como medio loco, ¿cierto? Sí. Y le dice algo así como, por fin ella me liberó, o por fin ella me dejó ser libre, o algo así, y se dispara en la sien. Y se suicida el loco ahí al frente de ella. De hecho, la loca le salta en la sangre a la casa cara. de ella, o sea, le toca el timbre, le dice esto y pa. Exactamente. De hecho, a la loca estaba parada tan cerca de él que le salta sangre a la cara, y una cosa que me perturbó a mí es que la loca nunca se limpiaba la cara. No. Siguió mucho más película en adelante con la cara ahí con la sangre de este loco. Yo decía, amiga, yo lo primero que hago es sacarme la sangre de la cara. O sea, por supuesto. Y cambiarme de ropita. Claro. El tema, claro, porque él tenía una cinta en la mano. Claro, porque ese es el tema. Él llevaba una cinta, un cassette de cámara filmadora en la mano.
Y ella lo va a ver y efectivamente sigue viéndolo después con toda sangrienta. Toda ensangrienta, exactamente. No se da el tiempo de pasarse una toallita húmeda. Pero por ojo, la cara, ¿no? pero no es que el gallo se dispara y ella va a poner la película al tiro, no. Van los pacos, la interrogan, todo el cuento, y de ahí se va a ver la cosa. Es como, amiga, ¿cómo no tiene una toallita húmeda? ¿A dónde va a limpiarse la carita? Una toallita de poto, como le decimos nosotros. Claro. El tema es que la Mía toma este cassette que tenía este hombre misterioso y nunca le dice a la policía que existe este cassette. Exacto. Se lo deja para ella y ella empieza a mirarlo nuevamente con la cara llena de sangre, a revisarlo en su tele, digamos. Y el video, al revisarlo, le da muchísimas más pistas acerca de qué pasó con los amigos muertos de su hermana y con su hermana. Con la hermana, claro. Ya, bueno, de hecho, hay escenas en que no sé si salen como murieron. Sí. O ya los estaban muertos. No, sale como mueren, como que alguien los persigue y los ataca. Como con un hacha. Claro, y ahí ella se pone a llorar, se pone muy mal porque cree que es lo que le pasó a la hermana también, pero nunca ve un ataque a la hermana ni nada. Pero después ve salir a la hermana de la pieza en la que estaba encerrada y ve que este personaje se la lleva. Claro. En el fondo ya ve que su hermana es secuestrada y no asesinada como el resto de sus compañeros. Exacto. Ya, bueno, esto hace, todas estas imágenes que ve Mía en esta grabación, hace que ella comience a investigar sola, sin la ayuda del marido, porque nuevamente tenemos un marido inútil en estas películas, y descubre hartas cosas. Ya, lo primero que descubre es que este tipo que le deja a ella la cinta y se suicida en la puerta de su casa, era un ex convicto que estuvo en la cárcel de Shelby Oaks. Claro. Ya, y que ella va de hecho a hablar con el que había sido el alcaide de esta cárcel y le dice que el loco siempre fue raro. A todo esto, espérate, paréntesis, no me acuerdo si dijimos que Shelby Oaks era un pueblo fantasma, ¿no? El pueblo fantasma / maldito. Claro, porque es un pueblo abandonado, o sea, no es un bosque, es un pueblo, así como Chernobyl, un pueblo que está pelado. Que tenía cárcel, que tenía hospital, que tenía parque de diversiones, que tenía muchas cosas. Claro, todo lo dejaron botado. Está todo abandonado ahora. Claro. Y efectivamente este gallo es un preso de la cárcel. Era un preso y ahí el alcaide le cuenta que, bueno, que este loco siempre había sido raro, que incluso como que hablaba solo en las noches. Y él cuenta que en un momento hay un incendio en la cárcel de Shelby Oaks y que mueren como 18 reos y que ahí este loco como que se había desatado y que decía cosas raras. Claro. Y el tema es que con ese acontecimiento cerraron la cárcel de Shelby Oaks y este loco no me acuerdo si se escapaba o cumplía condena. Pero dejaba de estar. Y bueno, este gallo deja de estar preso el mismo año que Riley desaparece. Esa es la primera cuenta que saca la Mía. Claro. Por otra parte, ya no a pito del video, sino que la película nos cuenta la misma Mía y cuando estaba grabando como este documental, que la Riley siempre había tenido como ciertos, comillas, poderes. Sentía cosas, soñaba cosas raras. Y también cuentan como parte del anecdotario de ellas dos, que al final es un poco importante cuando uno hace encajar todo el puzzle, que ella y su hermana cuando eran chicas iban a pasear al bosque. Claro. Y que para que encontraran siempre el camino a casa, la mamá se había dedicado a grabar en la madera de los árboles las iniciales de ella. Cosas que ella pudieran seguir así como Hansel y Gretel. O Hansel y Gretel, claro. El camino a casa. ¿Ya? Y la última cosa que te dan como antecedente es que Riley siempre soñaba con cosas como que le daban pesadillas y siempre decía que había como cosas que la miraban desde afuera de la casa. Que había alguien que la miraba afuera de la casa. Que había alguien, ¿cierto? Que la miraba desde afuera de la casa y siempre que ella decía esto aparecían los vidrios rotos. Claro. Que penca, porque los vidrios. Como que se trizaban, ¿cierto? Penca, porque tuvieron que haber cambiado esos vidrios una infinidad de veces. 80 veces, claro. Porque se rompían acá. Ahora, con todas estas informaciones, con lo que la loca había visto en el video que le dio el loquito que se había muerto, con la conversación con el alcaide, con todo, empieza ella a descifrar varias cosas que habían pasado. Claro. Y que finalmente la llevan a encontrar la cabaña donde habían muerto los amigos de su hermana y donde ella la habían secuestrado. Ahora, exacto, esto no pasa antes de que ella decidiera, que era una muy excelente idea, ir a la cárcel abandonada de Shelby Oaks. Sola.
sola, de noche, sin nada con lo que defenderse. Exactamente. Yo diría que esa es como una de las partes en que empezamos a ponernos mañosas. Claro, que dije, pero mira, Pero era como ya, pues, pero ¿cómo vaya a ir sola? Espérate. Mira, ya de partida era mala idea ir sola, pero sola de noche. ¿Por qué no te podías esperar hasta la mañana siguiente? Exacto. ¿Cachai? Cuando hubiera un sol radiante ahí, ¿no? No, de Claro, noche fue no. la tarada. El tema es que en estas partes, sobre todo en esta ida a la cárcel de ella, se empieza a cachar que todo este conflicto que hay es decididamente sobrenatural. Claro. ¿Cachai? Que hay fuerzas malvadas detrás de todo lo que está pasando. Ya, sobre todo porque dentro de la cárcel ella encuentra como signos de presencias malignas. De hecho, pues, ahí donde le aparece por primera vez con un perro de estos del infierno. Sí, un cerbero. Un cerbero. Y siguiendo la pista desde la cárcel, ella camina y atraviesa como el parque de diversiones abandonado que había y llega finalmente a la famosa cabaña donde habían ocurrido los crímenes de los cabros estos y donde su hermana había desaparecido. Claro. Una cabaña que de inmediato te da una mala espina enorme y la vieja que sale desde dentro de la cabaña te da más mala espina. No, y más encima se pone a hablar con la loca. Se pone a hablar y le invita a tomarse como un té con galleta. Y la galleta dice, claro. ya, se lo acepto. Y la así como, sí, bueno, no sé por qué me he desaparecido. Así como, sí, claro, entremos. Y era como loca, o sea, yo ni siquiera le hubiese hecho hola a la vieja, nada. Nada, yo habría salido corriendo. Pero claro. El tema es que dentro de esta cabaña hay distintas fotos, hay unos recortes de diario, hay unos álbumes fotográficos que permiten que Mia resuelva el misterio y además encuentra a su hermana, que siempre había estado secuestrada en esta cabaña. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? A la Riley la habían secuestrado esta vieja que vivía en la cabaña que se llamaba Norma y su hijo, que creo que era el expreso. Sí. ¿Por qué habían secuestrado a Riley? Porque de alguna manera ella había sido elegida por un demonio para que tuviera un hijo con este gallo que ya no estaba en la cárcel, y ese hijo iba a ser de alguna manera poseído por esta entidad maligna. Claro. El fondo iba a ser el gran Omen, ¿cierto? Sí, claro, o sea, iba a ser un gran hereditario también. Claro, en el fondo, una vez que esta guagua naciera y fuera un guaguito hermoso que era, la vieja hacía un ritual que implicaba cortarse las venas, que es por lo que al final esta vieja muere, iba a pasar como el espíritu de este demonio a la guaguita. Claro. Ya, el tema es que termina la Mia y la Riley pudiendo escapar de esta cabaña y se llevan a la guaguita, obviamente. Y cuando uno cree que como que ya todo terminó, en realidad no termina porque la Riley sabe que esa guagua que es de ella está como con el demonio adentro. Claro. ¿Cachai? Y trata de matarla. Y se arma así como una tole y la Riley cae como por la ventana y se la comen los perros del infierno. Una escena que es muy ordinaria, para ser honesta. Sí, yo habría preferido que se muriera cayendo por la ventana. Totalmente. Claro. Y ahí vemos que la Mia queda como la cuidadora de esta guagua, del Omen, ¿cierto? Claro. Y la sensación que deja la película cuando uno suma todos los puntos es que ese era el plan, que Riley fuera la madre, claro, pero que Mia fuera la cuidadora. ¿Por qué? Exacto. Porque al principio de la película nos cuentan que ella misma dice, la Mia, que ella siempre había querido ser madre y nunca había podido. Claro. ¿Cachai? Entonces como que este demonio les echó el ojo a partir de las mismas sus iniciales que ellas dejaban en el bosque. Po. Ahí claro. Este loco paró la antena. Ahí dijo, las estuvo espiando toda su infancia, sobre todo porque la Riley tenía este como poder de presentimiento. Esta entidad era como que las miraba desde afuera y quebraba los vidrios además. Claro. Y ahí esta cosa planeó que la Riley iba a tener un hijo y que la Mia lo iba a cuidar. Lo iba a cuidar, claro, porque la Riley, a fin de cuentas, se iba a querer deshacer de esa guagua. Claro. Ahora, sí es cierto que yo siento que la explicación se hace un poco enredada al final, como que uno tiene que unir varios puntos uno solo. Sí, y como que al final también como que yo siento que deja como mucho la interpretación, uno que escapa, ya entendió, pero como que deja mucho a la interpretación propia de cómo termina la película. A cerrar el círculo, en el fondo cerrar el círculo es pega de quien está viendo. Claro.
Ya, porque puede no importarte nada esto de las famosas marcas en los árboles, y sí importan, pero no se Exacto. explican, y aunque yo creo que no es tan difícil entender la explicación, puede que se necesite un poquito más de push de lo que utilizaba la película. Claro. Nuevamente, como pasa en muchas películas de terror, ya se los comentamos, está esta cosa de la sobreutilización de comportamientos y decisiones estúpidas para lograr cierto objetivo. Ya en rigor no hay ningún sentido, no hay ninguna persona medianamente cuerda que lleve 12 años buscando a la hermana y se le ocurre ir a visitar la cárcel sola de noche y sin acompañamiento, sin armas, sin nada, porque no hay sentido de urgencia aquí, ¿cachai? No es como que la Riley desapareció hace 2 días y ella descubre que hay una pista en la cárcel. Claro, tenéis que ir al tiro, po, a Exacto. te lleva 12 años, amiga, si te demoráis una mañana más En verdad, lo mismo, exactamente. O si querías ir con alguien a la famosa cárcel, te Si conseguías quería ir alguien a que vaya buscar al contigo. Paco, a quien Claro, sea. y te conseguías alguien que vaya contigo en una semana más. O sea, tampoco urgente. Claro, ya no hay sentido de urgencia que sí tienen otras películas para hacer estas cosas. En fondo es una actitud suicida la que tiene la mía. Claro. ¿Cachai? Y bueno, también es cierto que no es completamente original. Claro. De hecho, entre el año pasado y nosotros hemos visto hartas películas con esta temática, po. Sí. De Omen, pero la nueva, ¿cómo es que se llama? ¿El inicio? Algo así. ¿El qué? El inicio, o sea, de The Omen que salió, No, el inicio tenía otro nombre, pero sí me acuerdo cuál era. pero no era el El, inicio, ¿el origen? el No, origen puede ser, no sé, no me acuerdo. pero era como una precuela, digamos. Sí, Inmaculada era de lo mismo, Apartment 7A, también. Rosemary's Baby, que no es nueva, pero nosotros la vimos este año. Exacto. 1978, la Argentina que vimos también era de lo mismo. Qué buena película. Entonces como que la temática la tenemos bien repetida los últimos meses y yo siento que eso además nos ayuda un poco a sumar 2 más 2 en algunos casos. Claro. En unir algunas piezas. Pero esta película yo siento que no es tan clara como otras. No, totalmente. Que a ver, yo no siento que la gente sea tonta y que, ay, como no entienden, pero hay veces que te hace más enrevesado, porque No, se necesitan un poquito más de pero cosas. basta con que te desconcentres un ratito de la película y no vas a entender nada al final. Bueno, pero eso es culpa del que está mirando por andarse distrayendo, pero yo sí creo que a ver, que tiene como más peso la historia cuando te quedan más claras algunas cosas. Totalmente, claro. Sí. Y eso, como les No, y además dijimos, lo que yo te decía también, que otra cosa que como que me dio rabia, bien penca al final de Riley, pues gorda, o sea, estuvo secuestrado no sé cuántos años, venga, po. embarazos, todo el cuento, un trauma gigantesco para morirse por una ventana, es como, Que no, pues de amigo. hecho, esta guagua que ella logró tener también te dan a entender, no te dicen que ella tuvo muchos embarazos y muchos abortos, Claro, ¿cierto? Porque afuera, en el patio de la cabaña, había como un mini cementerio. exacto, Y uno adivina nuevamente, no te lo dicen, pero uno adivina que eran guaguas o que no llegaron a término, o que murieron, o que pasaron cosas. exacto. Y este era un nuevo intento. Claro, pero por eso te digo, haber pasado por todo, sí, de hecho te lo dije, oye, pero esta loca sobrevivió casi al holocausto para morirse así, qué feo. Claro, sí, sí, pudo haber tenido una cosita mejor. Sí, se merecía más. Incluso el cierre, como con esa imagen de la mía, con los ojos brillantes, que los ojos brillantes también eran un efecto medio chulo, encuentro. También era ordinario, sí. No. Pero se entiende que de repente no sé, pues es la película debut y de repente esas cosas se pueden ir mejorando. Ahora, yo igual Claro. encuentro valiente de parte de este loco haber sido crítico de cine y atreverse a hacer una película, porque te puede llegar de Total, vuelta todo, po. totalmente, sí, porque nosotras como las humildes críticas que somos, si no es una película buena es que yo no la hago por ningún motivo, ni siquiera por vivir la ¿Cachai? experiencia. No, pero es que además yo creo que cuando, aquí creo nomás, po, uno está haciendo una película, encontráis que, bueno, o sea, yo creo que cuando son muy malas la gente lo siente. Sí, De sí, hecho, yo he visto entrevistas a actores, sobre todo, que te dicen, no, siempre cachamos que esta cuestión no iba a resultar muy bien. claro, Pero hay otras que yo creo que sí está genuinamente la creencia de que estáis haciendo una buena película y al final no queda buena. claro. ¿Cachai? Esas cosas pasan. Se les van algunas cosas de las manos, exactamente.
Sí. Así que no sé si a Shelby Oaks le da para entrar a nuestro ranking de Marquetes de Calamidad de Yo las 10 tampoco lo mejores. sé, la verdad. No, yo creo que no se merece el podio junto a otras joyas que hemos visto cosas Claro. bien buenas, así como cosas Sí, bien malas también, pero hemos visto cosas bien buenas. este año ha sido generoso con el terror, Sí, así es generoso. como hace rato no veíamos, la verdad. Sí, es verdad. Así que bueno, ahí vamos a tener que esperar a hacer el ranking, porque la verdad es que como cuando yo trato de acordarme todo lo que hemos visto, yo sé que se me olvidan varias. Sí, yo también, pero como lo tenemos todo anotado en el Instagram, que vayan a Exacto. verlo. Como Bueno, y está las todo ahí, anteriores al martes de calamidad del año, también las sí, tenemos por ahí, entonces sí, pues ahí vamos a tener que ir haciendo nuestra listita. exactamente, nuestra listita. Ya pues, Caco, yo creo que hasta aquí quedamos. Sí, hermana, me parece excelente. Que estés muy bien. Lo mismo, hermana. Hablamos. Adiós, escuchas. Adiós. Adiós.